Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 3 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Bien, bueno, estamos ingresando al eje número 2 del programa titulado Originarios. La clase pasada analizamos justamente el eje 1 del programa titulado Problemas de Filosofía Latinoamericana. No vamos a retomar lo que señalamos la vez pasada, sino que vamos a ir viendo cómo se relaciona directamente con este eje número 2. Podríamos empezar diciendo que una construcción posible de nuestra identidad, ¿no? De nuestros orígenes, una construcción preponderante, digamos así, tiene que ver con la inmigración. Cuando se nos pregunta de dónde venimos o se nos pregunta por los orígenes de nuestros apellidos, generalmente aludimos a una instancia migratoria de 3, 4 generaciones para arriba, o 2 o menos, y esa alusión, esa construcción, ¿no?, de nuestra identidad tiene que ver con la inmigración es realmente muy parcial. Es una construcción que hoy queda bien, ¿no? Por decir, mi familia proviene de inmigrantes, trabajadores, laboriosos y demás, y que probablemente sea cierta. Nadie se va a poner a analizar cada árbol genealógico, pero el punto es que esa construcción independiza a la persona del suelo. Y es parte de una operación cultural para justamente desligarnos de lo que un pensador que vamos a ver diría es el hedor de América. Cuando preguntamos cuál es nuestro origen o cuáles son nuestros orígenes, fíjense que el título del eje está puesto en plural. Nos preguntamos también por nuestras huellas, por decirlo así, nuestra memoria, muchas veces consciente, más bien también inconsciente. Nos preguntamos por nuestra identidad cultural y eso es una construcción. Ahora, dentro de esa construcción hay como tres grandes respuestas. Pero que tienen entre sí una jerarquía. La respuesta a esta pregunta por nuestro origen, la respuesta más aceptada, más políticamente correcta, es la de decir, consiste en decir, provenimos de los europeos, inmigrantes, criollos, etcétera, ¿no? Es decir, hay un origen blanco en ese caso. Una segunda respuesta posible respecto de los orígenes es, bueno, somos una mezcla, ¿no? Somos una mezcla de esos europeos con componentes locales y entonces ahí aparece la noción de mestizaje, ¿no? Y entonces ya el origen no es tan blanco, sino que es un poquito más coloreado. Y la respuesta más, entre comillas, vergonzosa, más reprimida, más condenada socialmente, es la que consiste en decir provenimos de los pueblos originarios. Donde, claro, ahí el color aparece con toda su fuerza y la vergüenza también, porque supuestamente con los pueblos originarios viene lo malo, lo sucio, lo feo, lo hediondo. Todo esto forma parte de una construcción de la identidad cultural que, en términos pedagógicos, se termina volcando en los manuales de las escuelas, por ejemplo. La blanquización. Y también forma parte de nuestros conflictos mentales, de nuestros mambos, podríamos decir, porque claro, queremos ser más blancos de lo que realmente somos, más blancos de lo que realmente somos. Estas respuestas habituales a la cuestión, a la pregunta por nuestros orígenes, nos traen un segundo problema que planteábamos la vez pasada, que es cómo interpretar 1492. ¿Qué significa para nosotros 1492?
Eh, y realmente es todo un problema, porque desde 1492 se produce una conquista, un sometimiento y también una invisibilización de los pueblos oprimidos, a los cuales se los sigue tratando con desprecio, como si fueran inferiores, y entonces aparece la cuestión del racismo muy fuertemente. En ciertas zonas, en ciertas ciudades, están completamente invisibilizados. Se los considera como algo completamente lejano, ajeno, ¿no? Y sin embargo, el componente originario de los pueblos originarios tiene mucha presencia en nuestra América, solo que lo que no tiene es visibilización. En Argentina, por ejemplo, hay muchísimos pueblos originarios en distintas regiones y demás, pero todos ellos como una multiplicidad enorme que no puede ser unificada, porque no tiene una unidad de fondo. Son distintos, tienen costumbres distintas, usan lenguajes distintos. Una cosa es en la zona andina, otra es en el centro, otra es en la selva, la zona más selvática del noreste, otra cosa es la Patagonia, etcétera. Pero uno preguntaría ahora acá, ¿no? En esta clase que está pensada para estudiantes de terciario, ¿cuáles de esos pueblos originarios conocemos? ¿Y cuánto los conocemos? ¿Y cómo los conocemos? Todo eso no es absolutamente para nada inocente. Y acá es donde quiero subrayar el enfoque que queremos darle a este segundo eje titulado Originarios. Ese enfoque, el cómo nos acercamos a estas culturas, siempre tiene un componente, una marcación de distancia, digamos, ¿no? Siempre subraya la diferencia. Es decir, los pueblos originarios son vistos como algo que está lejos en el espacio, son vistos como algo que está lejos en el tiempo, son vistos como algo que no tienen que ver con nosotros, o son vistos como algo que están bien en el pasado. Todo eso que acabo de señalar no es inocente y forma parte de esta construcción cultural. Nosotros estamos cerca de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y Buenos Aires es una ciudad, justamente, invisibiliza completamente la presencia de pueblos originarios, considera que están lejos, ¿no? En el interior, en el norte o en el sur, lejos de la ciudad, lejos de las provincias, ¿no? Y en otros países. Quiere decir que no están, no. Quiere decir que están invisibilizados, que no es lo mismo que no estar. En otros países de Latinoamérica, como claramente Bolivia, Perú, Ecuador, México, para poner algo más lejano, la presencia de los pueblos originarios es muy fuerte. Es muy fuerte. También es muy fuerte la discriminación. Y acá el país no se termina en Buenos Aires. No se termina en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, esta clase está pensada para un instituto de formación docente que está ubicado en un partido que se llama Quilmes, donde probablemente la mayoría de sus habitantes no conozca la historia de los indios Quilmes, la heroica historia de los indios Quilmes, ni crea que hay poblaciones, comunidades originarias mucho más cerca. Y ese más cerca tiene que llevarnos a pensar directamente que
lo originario, el componente originario, el componente latinoamericano, está mucho más adentro nuestro de lo que creemos. Pero todo esto forma parte de una operación mental que hay que hacer para recuperar justamente esa identidad que la cultura oficial ha venido invisibilizando, construyendo, por ejemplo, la idea de que América nace en 1492, o sea que antes no existía, o que los países nacen en la fecha de su independencia o de su revolución o liberación de la conquista española o portuguesa en el caso de Brasil, como si antes no hubiera nada, ¿no? Ese antes no hubiera nada justamente es lo que tenemos que empezar a mirar. Eso que está invisibilizado es lo que tenemos que empezar a mirar, y no a mirarlo como si fueran piezas de colección de un museo, no como si fuera algo del pasado, sino como algo que tenemos mucho más adentro de lo que creíamos y no forma parte del pasado, forma parte del presente. Somos nosotros eso que creíamos ver como algo que no tiene nada que ver con nosotros. Y por supuesto, no tiene nada que ver con lo atrasado tampoco, ¿no? Porque está también esa idea de el progreso es blanco, europeo, norteamericano. Bueno, eso es una idea propia de la clase dominante. No es nuestra idea. No es nuestra idea. Lo originario no es lo atrasado, lo que está en el pasado, lo que se resiste al proceso. No tiene nada que ver. Originario no es volver a vivir con taparrabos, como dijeran alguna vez. Originario es recuperar una serie de creencias y de valores y de especificidades que nos hacen diferentes a otras culturas. Es decir, empezar a comprender, a tomar conciencia de qué es lo propio realmente. Y empezar sobre todo a eliminar esa vergüenza, esa idea de inferioridad, de no tener una cultura, de no tener un pensamiento propio, porque veíamos justamente en el eje anterior, en la clase pasada. Este es el punto, ese es la inflexión, el giro que tenemos que hacer para entender esto no como algo, insisto, que está muerto, sino como algo que está vivo y está adentro de nosotros, no afuera. Bien, bueno, el primero de los textos que tenemos para trabajar en este eje es un texto de Luis Alberto Reyes, titulado El pensamiento indígena en América, los antiguos andinos, mayas y nahuas. Es un texto del año 2008-2009, o sea, bastante reciente. Luis Alberto Reyes es un filósofo que estudió en Córdoba, que trabajó en universidades de Argentina y de México, y que actualmente, o por lo menos hasta la fecha de publicación del libro, trabajaba en la Universidad de Catamarca. Bien, es interesante lo que plantea Reyes, porque de alguna manera en este libro, del cual tenemos una parte para leer, una selección de páginas en realidad, parte de algo que, bueno, digamos, podemos decir, es como una configuración casi escolar, ¿no? Cuando se nos pregunta por los pueblos originarios o precolombinos, qué fea palabra, ¿no? O preexistentes a la conquista, mencionamos generalmente tres, ¿no? Mencionamos tres grandes imperios en realidad, que son los mayas, los aztecas y los incas, como tres grandes culturas. El punto es que esos imperios, esas grandes culturas, bueno, tienen muchas variaciones entre sí, no son una unidad homogénea ni se le aproximan tampoco. Son esto que señalábamos hace
unos minutos, son en realidad debajo de esa unidad o debajo de esa apariencia de unidad, son una multiplicidad muy muy grande. O sea, hay un montón de comunidades con creencias parecidas pero distintas, muy diferentes, y que van variando también regionalmente y epocalmente. El esfuerzo que hace Reyes en este libro, El pensamiento indígena en América, es importantísimo. ¿En qué sentido? En el sentido de que está buscando cruzar, digamos así, concepciones filosóficas y religiosas de esas distintas culturas, ¿no? Que generalmente se estudian cada una por separado, pero al mismo tiempo cruzar quiere decir, bueno, tratar de ver algunos puntos en común, pese a las diferencias, pero al mismo tiempo marcando o tratando de no dejar de ver esas diferencias. Y entonces en la selección que tenemos nosotros, de los pasajes que seleccionamos para leer, primero vamos a hablar un poco, bueno, el capítulo 3 se titula Coatlicue y Pachamama, de la oscuridad a la dualidad. Y entonces analiza la diosa originaria en la tradición nahuatl, con la tesis fuerte, ¿no? Que es la siguiente. Es la idea de que hay mitos cosmogónicos, o sea, del origen del universo, que subrayan el carácter femenino de ese origen. Femenino incluso antes del comienzo de las oposiciones, ¿no? Es decir, la cultura nahuatl es lo que, digamos, el nahuatl es el idioma de lo que después se conoció como mexicas o aztecas, digamos, ¿no? Y lo que está subrayando acá Reyes es que la diosa tierra es anterior a la diosa en femenino, es anterior al cielo, cielo masculino, ¿no? Como es preexistente, y esa prioridad, ese estar antes, es muy importante porque lo que señala es que la presencia de lo femenino en las culturas originarias es mucho más fuerte, intensa, digamos, sobre todo antes de la consolidación de esas tres grandes culturas que mencionamos, y particularmente quizás los mayas son los menos conocidos, ¿no? Pero particularmente en el caso de los incas y de los aztecas, cuya consolidación entonces, que es un poco, es apenas previa a 1492, lo que marca como dato fuerte es la presencia de dioses masculinos. Siempre, y esto es una constante en las miradas religiosas y filosóficas de los pueblos originarios, está la idea de opuestos, ¿sí? Opuestos que luchan entre sí, pero que entonces en esa lucha se complementan y se necesitan de alguna manera, ¿no? Son rivales, entre ellos hay tensión, hay conflicto, pero al mismo tiempo están unificados. El frío y el calor, lo seco y lo húmedo, arriba y abajo, el cielo y la tierra, etc. Son siempre vistos como opuestos en tensión, pero esa tensión implica la necesidad del otro, o sea, no puede haber una eliminación. Si la luz se hiciera de modo tal que terminara con la oscuridad o la sombra, digamos así, no podríamos ver nada. Nosotros existimos gracias a que esa tensión no lleva a la eliminación del opuesto, sino a una, en todo caso, como a lo sumo, una preponderancia de uno sobre otro, pero no más que eso. No más que eso. Es decir, se oponen, luchan, pero se necesitan.
Entonces, lo femenino y lo masculino como opuestos, y esto es lo que está mostrando acá Reyes, está contenido en algo que en última instancia es lo femenino, ¿no? Es decir, la tierra, la madre tierra, la diosa tierra, con sus diferentes nombres, puede ser Coatlicue o Pachamama, contiene esa dualidad internamente y de alguna manera en su desenvolverse presenta lo femenino y lo masculino como después luchando. Pero la tierra es lo que da vida y al mismo tiempo lo que devora la vida o a donde vuelve la vida en realidad. Cuando la tierra devora seres, los absorbe, de alguna manera reintegra el ciclo. Por eso para estas culturas la muerte no es algo malo, sino todo lo contrario. Pero entonces lo que va a mostrar Reyes es que hay como dos momentos históricos a distinguir. Una primera época previa a la consagración de los imperios Inca, Azteca, etcétera, los imperios que son contra los cuales van a luchar los españoles, o sea, estamos hablando unos siglos antes. La tierra, la Pachamama, diríamos nosotros, es el es la diosa central, es la diosa origen, es la diosa que da luz, es la que genera, produce, ¿no? Con su parir los opuestos, el mundo, la realidad, lo que conocemos como la realidad. Y esto es muy originario y es muy propio obviamente de las culturas agrarias, de las culturas que viven de la tierra. Cuando se consolidan los grandes imperios, posteriormente, o sea, dominando, sometiendo a estas comunidades, el sol empieza a tomar más protagonismo, ¿no? Y el sol es lo masculino, lo que fecunda y demás. Lo guerrero, ¿no? Es el símbolo también de lo guerrero. Y entonces desplaza a la tierra a un segundo lugar, a un lugar más oscuro, ¿sí? Como si fuera menos importante. Y eso se da entonces, hay como dos momentos históricos y dos dioses diferentes. Y esto es muy común. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los pueblos originarios no son monoteístas, o sea, no creen en un solo dios, creen en muchos dioses. Hay una pluralidad de dioses, cada comunidad tiene su propia huaca. Y entonces, ¿eso qué significa? Y eso significa que cuando se produce un conflicto entre comunidades y una pasa a someter a la otra, no la destruye de ninguna manera. Simplemente la somete y entonces la protege, pero al mismo tiempo le pide impuestos, digamos, le cobra una comisión, vamos a decirlo así, con lenguaje del siglo XXI. Pero eso significa que los dioses del vencedor son preponderantes, han vencido, pero no anulado a los dioses de los vencidos, sino todo lo contrario, son incorporados como parte de un panteón donde están todos los dioses, hay un fuerte signo de inclusión, pero bueno, hay uno que es el ganador. Ese ganador, y acá está la diferencia fundamental con el monoteísmo, no excluye, sino que incluye a los dioses vencidos. Y esto es lo interesante, y por eso podemos hablar de una época en donde preponderaba más la Pachamama, y otra época, o la tierra, y otra época donde preponderó más el sol. Bien, bueno, y esto lo interesante es que es común
entonces a Coatlicue y a Pachamama, ¿no? A las dos grandes diosas. Por eso el segundo apartado, Prioridad de la Gran Madre en el Ande, va a contar justamente esta cuestión que mencionábamos acá. Es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de Pachamama, no hablamos de la tierra, nada más que de la tierra, ¿no? Eso, agarra una pala y sacamos un pedazo de tierra. Pachamama es todo, ¿no? Es un ser universal que está en todos lados, pero además viviente, y viviente tanto en el sentido de que es fuente de vida, sostén de vida, alimento permanente, digamos así, y destino de vida, ¿no? Es el útero, la Pachamama es el útero del cual salimos, a partir del cual vivimos, como si tuviéramos una suerte de cordón umbilical permanente, pero al que necesariamente vamos a volver. Y todo esto entonces, insisto, no es solamente una concepción de cómo cultivar la tierra, es una concepción de los ciclos naturales, es una concepción que abarca los climas, es una concepción que abarca el carácter personal de cada uno, ¿no? Es una concepción que incluye a todo el universo, a toda la realidad en la cual uno está. La Pachamama no es algo ajeno, algo que está más allá. La Pachamama es todo y nosotros estamos dentro de ese todo. Y la Pachamama es vida y nosotros somos parte de esa vida, de ese flujo de la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando llegan los incas, ahí aparece el dios Sol, Inti, o Quilla, o Viracocha y demás. Y entonces empiezan a aparecer justamente este componente más masculino que señalábamos recién, ¿no? Este juego, ¿no? O esta composición, digamos así, politeísta, escapa fuertemente a la mirada de los españoles. Porque claro, no ven todo esta... No entienden que haya muchos dioses, no entienden lo que es una huaca. ¿Nosotros sabemos lo que es una huaca? ¿O también hay que explicarlo eso? Y además, no van a ver, porque el componente femenino de todo esto, mujer, tierra, son rasgos que incomodan a los curas, les molesta, no les parece cultura baja. El punto es que bien, es cierto, hay politeísmo, hay también coincidencias, pero el punto es que claro, una vez que caen los imperios, que cae el imperio inca, entonces se derrota también al dios hegemónico. Y eso permite, con el tiempo, recuperar y hablar de lo que dice Reyes es el retorno de la Pachamama. Pero además, ese retorno de una suerte de resistencia cultural permanente de esas comunidades originarias, tanto a el imperio inca, que de alguna manera los dominó, como a lo que fue después mucho peor, que fue la conquista española, fue más. Entonces todo lo que tiene que ver con el culto a la tierra y a la Pachamama está visto como algo de los pobres, de los harapientos, de los humildes. Pero entonces el culto ese a la madre tierra estuvo siempre, estuvo latente, estuvo escondido, estuvo invisibilizado y estuvo generalmente como una fuerza de los más marginales, de los que están más abajo de todo. Y por supuesto, hoy en día el culto a la Pachamama sigue tremendamente vivo, porque la tierra, ¿sí? es una fuente de todo ser,
de donde todo brota, es la fuente además de nuestro alimento, es el lugar donde germina la vida, germina toda la vida, ¿no? La vida vegetal, la vida animal, la vida humana. Y por eso sigue siendo una celebración ritual, incluso en la actualidad. Y no solo una celebración que puede tener, digamos, una mirada turística, digamos, un interés turístico. Es una celebración de una ofrenda, ¿no? Que se hace, que se sigue haciendo y que marca toda una tradición, un culto a la vida y a la naturaleza de la cual formamos parte, que me parece que por lo menos algo de todo eso tendríamos que aprender. Bien. Hasta acá entonces una mirada por arriba, después hay más detalles. El texto de Luis Alberto Reyes, que es muy fácil de leer realmente. Es un texto sencillo, bien escrito, no van a tener absolutamente ningún problema para leerlo. Pasamos ahora a el segundo texto que tenemos, que es de Joseph Esterman, Filosofía Andina, que también es más o menos de la misma época, 2006 la primera edición, después fue reeditado, 2009, ¿no? Tengo el libro que tengo yo. Joseph Esterman es un filósofo y teólogo suizo que estudió en Holanda, curiosamente, y también en Alemania, y que en los 90 se va a vivir a Perú. Y del 2003 al 2012 vive en Bolivia y obviamente tiene como mucho contacto, mucho estudio, mucho conocimiento de estas culturas originarias. ¿No? Es lo que diríamos un gringo que viene a conocer lo americano. Y el enfoque que adopta Joseph Esterman es el enfoque de la filosofía intercultural. Muy interesante, tema que veremos más adelante en este mismo curso y con el filósofo de esta corriente que es Raúl Fornet Betancourt. Pero esto lo dejamos para más adelante. El libro, entonces, como les decía, se titula Filosofía Andina, Sabiduría Indígena para un Mundo Nuevo. Y de ese libro, que es muy interesante y que todo el tiempo se nota cómo Esterman está tratando de mostrar que los pueblos originarios tienen una filosofía, efectivamente, que es muy distinta a la mirada occidental, que a veces él se esfuerza por traducirla, digamos así, a la mirada occidental, pero que no deja de tener importantísimas diferencias. Dentro de ese libro hay un capítulo que me parece muy importante y que tampoco vamos a ver entero, que es el capítulo número 5, que se titula Relacionalidad del todo, lógica andina. Y acá, en este capítulo, al comienzo, plantea que la filosofía andina tiene como principios o axiomas fundamentales uno, primero, que es el principio de relacionalidad. Relacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que dice. ¿Y qué dice? Que todo está relacionado con todo. ¿No? Esta frase tan común. Todo está vinculado con todo. ¿Y eso qué significa? Significa que no hay separación. Significa que Dios no está más allá del universo, está acá. Y acá es acá. Y acá es acá. No hay un más allá para esta mirada. Claro, este principio es muy importante porque está quebrando
podríamos decir, toda la filosofía moderna. Y cuando hablamos de filosofía moderna, hablamos de los siglos XVI, XVII, XVIII. Es decir, esta filosofía que viene con la conquista, ¿no? Esta preponderancia de Europa, de Occidente, sobre los pueblos originarios. ¿Y en qué consiste esa filosofía que viene de Occidente? Consiste básicamente en una separación, ¿no? En una separación sujeto-objeto. Es decir, el ser humano se considera, ya con el cambio, del teocentrismo, ¿no?, al heliocentrismo. Bueno, entraríamos en muchos temas por ahí de una filosófico-pedagógica 1. Pero el ser humano, desde el Renacimiento en adelante, se considera que está en el centro del universo. Ha perdido el centro del universo porque ya no es más la Tierra, sino que es el Sol. Pero se pone a sí mismo como el centro de la creación, ¿no? Es decir, Dios creó el mundo y el universo para el ser humano, para ponerlo en el centro al ser humano. Y entonces el ser humano está por encima de todo, está por encima de los animales, está por encima de los vegetales, está por encima de la naturaleza y de alguna manera, aunque está en el mundo, está como por encima del mundo. Y ese por encima del mundo lo autoriza o lo autorizaría a conquistar y someter la naturaleza a su propio beneficio, ¿no? Entonces, donde hay un bosque, lo tala todo. Donde hay un río, hace una represa. Donde hay vida vegetal, planta soja, diríamos hoy, ¿no? Destruye todo con la soja y con el glifosato. Es decir, el sujeto, el ser humano, se coloca por encima de la naturaleza y considera que la naturaleza es su objeto a dominar, a someter y a explotar, a obtener beneficio. Y obviamente las poblaciones originarias son parte de ese mismo objeto, digamos, ¿no? Son lo que viene junto con la porción de tierra o de naturaleza a someter. Por eso son salvajes, porque son como prácticamente seres naturales. Y su fuerza de trabajo pertenece al explotador, o sea, al conquistador. Eso es lo que cree la visión occidental. ¿Qué es lo que está diciendo la filosofía andina? Con todo está relacionado con todo. Bueno, que eso es un ejercicio del poder, como veníamos diciendo con el texto de Reyes, ¿no? Donde hay un contrario que domina al otro, ejerce su poder, pero eso en algún momento se va a tener que revertir. Justamente ese es el Pachacuti, ¿no? La reversión de esa relación de sometimiento. Pero entonces, lo que diría la filosofía andina con el principio de relacionalidad es que todo tiene su consecuencia, que si uno ejerce poder de manera violenta, esa violencia va a volver de alguna otra manera. Y que si uno somete a la naturaleza y hace lo que quiere, incendia, corta, destruye, después la naturaleza genera sus consecuencias, que son los temporales, las sequías, el arruinar las cosechas y demás, ¿no? Y todo tipo de inclemencias. Cuando la naturaleza enfurece, lo que está haciendo es devolver toda la violencia que recibió de parte del ser humano. Todo este principio de relacionalidad tiene, por supuesto, una connotación teológica, divina, religiosa, si se quiere. Pero también tiene una connotación de el lugar donde vivimos nos compete, nos concierne, destruirlo, destruir nuestro mundo, destruir nuestra tierra, nos va a afectar, no nos es completamente indiferente. Bien, esto es una manera, lo que estoy haciendo acá es una manera de tratar de hacer entendible el principio de relacionalidad, ¿sí? De que se pueda entender, que lo podamos entender, que todo lo que hacemos tiene una consecuencia y esa consecuencia después vuelve y vuelve sobre nosotros.
Este principio primero tiene una serie de principios secundarios o derivados que se siguen de. Ahora, cuando ustedes los lean y los analicen, van a ver que se parecen mucho, ¿no? Es decir, estos principios secundarios en realidad son como reformulaciones del principio de relacionalidad. Es decir, maneras de ver la relacionalidad. Y entonces hay como mucha similitud entre uno y otro y es como bastante fácil confundirlos. Estos principios son correspondencia, complementariedad y reciprocidad. En el caso de la correspondencia, es muy fuerte en la filosofía andina y en las culturas originarias esta idea de que lo que pasa a nivel pequeño pasa a nivel grande, ¿no? Es decir, el macro y el microcosmos están directamente relacionados. Y corresponde, o corresponderé, ¿no? Como dice acá, es que una cosa responde a la otra. Esto que decíamos recién, ¿no? Si hay una acción, va a haber una reacción. Y no es de extrañar que lo que pasa tiene obviamente su correlato o correspondencia en los distintos planos en los que se da. El ejemplo de lo simbólico y celebrativo es muy importante que pone acá el autor, ¿no? Los dioses no están más allá. Cuando una cultura originaria dice mi dios es esta huaca y uno ve un pedazo de tierra, ahí está el dios. O, perdón, un pedazo de piedra, o un pedazo de tierra, o una montaña, o un río, o un lago. Ahí está Dios. No es que está más allá, no es algo que hay que trasladarse a otra dimensión o esperar. No, no, ahí está Dios. ¿No? El símbolo concreto es también lo que está implicado, ahí está correspondido la divinidad. Es decir, cuando se dice esta tierra es sagrada, se está diciendo acá, en esta tierra está Dios. No está más allá, está ahí, está acá mismo. Es muy difícil para nosotros, pero es muy importante, porque lo que muestra es que hay una correspondencia entre lo pequeño y lo grande, entre lo propio y lo ajeno, entre lo micro y lo macro, entre el ser humano y la naturaleza, entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo. Por eso el segundo principio también es bastante comprensible, que es la complementariedad, ¿no? Que quiere decir que cada cosa no se termina. En una cosa no hay un término, no hay esto termina acá y empieza otra cosa. No, sino que cada cosa está como entrelazada con las demás, ¿no? Y cuando uno dice mi vida, esta es mi vida, tu vida no es tu vida. Tu vida es algo que está entremezclado con vidas de otros y de otras, y está entrelazado, está implicado, está complementado. Tu vida no es tu vida. Tu vida es algo que está entretejido en una vida mucho más grande. Por eso no hay individualidad, por eso no hay propiedad privada para estas culturas originarias, porque establecer un límite, ese límite es una mentira. Es un corte que no es un corte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay continuidad. Una cosa se complementa con la otra y entonces necesariamente está relacionada con la otra. Una parte siempre es una parte de un todo que tiene al lado otra parte con la que necesariamente se relaciona, y si esa otra parte le pasa algo, a esta parte también le pasa eso. Ya sea que esté feliz, ya sea que esté triste, ya sea que se enferme, ya sea que brote, lo que sea que le suceda a una, le va sucediendo necesariamente también a las otras, por complementariedad.
Entonces, incluso los opuestos son complementarios. Esto que decíamos de el frío y el calor, lo seco y lo húmedo, la luz y la sombra, son complementarios porque no pueden existir uno sin el otro. Y en todo caso, si uno domina al otro, lo que va a haber es un ciclo que después se va a revertir. Por eso también aparece el tercer principio, que es el de reciprocidad, ¿no? Que tiene que ver más con la acción. La reciprocidad, muy importante. Qué difícil entender este principio, ¿no? Para una cultura egoísta, individualista, como la nuestra, como la actual. La reciprocidad lo que establece es que si una acción se produce de un lado, la otra tiene que haber una otra acción similar del otro lado, ¿no? Es decir, a cada acción se corresponde una reciprocidad, es recíproca. Uno podría decir, la cultura occidental ha expresado este principio más por la negativa que por la positiva. No, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Eso es una expresión por la negativa. Las culturas originarias no se proponen no hacerle al otro, sino que actúan de manera espontánea en la ayuda del otro porque entienden que nadie se salva solo y hacen un trabajo efectivamente comunitario, en donde el dar es algo natural, casi impensado, brota. Para cualquiera que haya viajado al norte argentino y quiere hospedarse, por ejemplo, en una casa que una persona, te abre las puertas como si fueras, no sé, un familiar de toda la vida que hace 1000 años que no ven y tienen ganas de ver. No se preguntan si uno es un asesino serial, un ladrón, un mezquino o una mala persona. Jamás se les pasaría una cosa por la cabeza. Tienen un brindarse espontáneo, un darse espontáneo que realmente sorprende. Es una experiencia que les recomiendo para cuando pase la pandemia. Es increíble realmente. Pero esto es además muy común. Esto es muy común y está en todas las culturas, ¿no? Cuando llegan los españoles, cuando pisan por primera vez tierra americana, de nuevo, qué mal están todas las palabras, ¿no? Pisan tierra americana, ¿por qué? No se llamaba tierra americana en ese momento. Bueno, esto que decíamos del lenguaje es como una sombra que nos va a perseguir todo el curso, todo el año, ¿no? Eh, Inmediatamente aparecen las ofrendas. Ofrendas que obviamente los españoles han aceptado rápidamente, lo cual después no les impidió para nada atacarlos, someterlos, matarlos, explotarlos, violar a las mujeres y demás, y cometer todo tipo de atrocidades. Pero esto además es una cuestión muy común en todas las culturas originarias, cuando viene alguien, recibirlo con los mejores dones, con el mejor dar. Y cuando alguien necesita, asistir inmediatamente. De hecho, en el caso de los guaraníes o de los Quom, es muy común que el trabajo de la tierra, por ejemplo, se haga de manera comunitaria, con una repartija muy igual, digamos. Entonces va toda la comunidad a trabajar la tierra de uno, o donde vive uno, porque no es la tierra de uno, uno es de la tierra, y va después a trabajar la de otro, y si uno da, el otro da, y eso está, nadie está midiendo, ay, mirá que para vos te regalé, para tu cumpleaños te regalé algo mucho más caro. Eso no se les pasa por la cabeza. No están midiendo, doy tanto para recibir tanto, el Antiguo Testamento, ¿no? Da y recibirás multiplicado. No, das porque las cosas van y vienen. Y no, las cosas no hay que guardarlas, ay, lo mío, no hay mío. Entonces,
es como una mirada completamente distinta, tanto para las relaciones humanas, como para las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, o entre el ser humano y Dios, o entre el ser humano y el cosmos. El primer brote de la cosecha se devuelve a la Pachamama en signo de gracias, Pachamama, por habernos permitido comer una temporada más. Ese agradecimiento forma parte de una suerte de justicia ética cósmica. Cósmica, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a esas fuerzas del cosmos que yo no controlo y vos tampoco y la comunidad tampoco controla, podemos volver a comer, podemos volver a vivir, podemos, como diría Kush, simplemente estar. Y entonces la reciprocidad tiene que ver con esa interacción, con ese actuar frente a, y es siempre un ida y vuelta que decíamos no se mide, que se da, que se entrega, y que se mantiene bajo los parámetros de una justicia cósmica, ¿sí? Que va siempre como a compensar esa circulación. Y también con esta cuestión del desprendimiento. El dinero no se come, la plata no sirve para nada. Cuando los españoles se morían por ver el oro y llevarse el oro y se hundían en los barcos que después luchaban contra los piratas, para la mirada de los originarios no había nada más irracional que eso, ¿no? Claro, uno le diría, pero qué ingenuos, qué ingenuos. Bueno, es una manera de ver. La verdad que ser bueno en la vida, yo no lo llamaría ingenuo, no diría que eso es algo ingenuo. En todo caso lo podemos seguir pensando y discutiendo, porque en definitiva nunca nos salvamos solos, nunca estamos solos, y si no nos ayudamos, si no establecemos ciertos parámetros de reciprocidad, si no alimentamos esa reciprocidad, la verdad, qué vida tan horrible, ¿no? Y para estos pueblos originarios, para la filosofía andina, hay un principio que acá no menciona Esterman, pero que es muy importante, que es el buen vivir. Si vamos a vivir, vivamos bien. Y vivir bien implica también esto que llamamos reciprocidad. Bueno, les dejo la lectura de otro texto muy sencillo para leer. Nos vamos a encontrar en la próxima clase, la clase número 4, trabajando el texto de Rodolfo Kusch, América Profunda. Bueno, gracias por llegar hasta acá.